Muy bien. O sea, recordemos los temas anteriores brevemente. Es el Hijo de Dios en dos naturalezas, la humana y la divina, unidas totalmente, ¿verdad? Entonces, para Jesús, la humanidad es el adecuado instrumento para la obra salvífica. Lo que le permite al Hijo de Dios entrar en contacto con el hombre y con la creación es la humanidad. Sí, desde que se une puede hablar, caminar, tocar, ver, conocer, etc. ¿Sí? Es un instrumento vivo, irracional, no inerte o pasivo. Es decir, si yo utilizo este celular, es un objeto, es inerte, es pasivo, depende de que yo lo agarre para poder actuar o para poder hacer cosas. Para Jesús, la humanidad no es como ese objeto, no es como un celular, sino que ahora forma parte integrante de su mismo ser, humano y divino. Y entonces, ambos actúan en la misma persona, que es Jesús. Cuanto más unidos está con Dios, más se participa de su bondad y más abundantes bienes se reciben. No hay unión más íntima con Dios que la unión en una persona divina. De ahí que Cristo en su humanidad esté lleno de los dones divinos. Su naturaleza humana pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. O sea, una unión total, intrínseca. Se reclama la una a la otra. Y entonces esto queda como modelo para nosotros. Entre más unidos estemos a Dios, más dones vamos a recibir. Que si estamos alejados de Él, menos, ¿verdad? Ahora, el Hijo de Dios no asumió aquellos defectos o limitaciones que dificultarían la obra salvífica. Por ejemplo, el pecado y la ignorancia. Y ya habíamos dicho que estos no pertenecen a la naturaleza humana. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Por qué Jesús, que es hombre, asume la naturaleza humana, no asume el pecado? Porque el pecado no es natural al hombre. Si el pecado fuera natural al hombre, entonces no sería culpable. Simplemente estaría haciendo lo que tiene que hacer. Pero el pecado no es parte de él. Sí asumió aquellas limitaciones de nuestra naturaleza que sirven al fin de la encarnación y que no son defecto moral. Por ejemplo, el dolor. ¿A Jesús le dolió su muerte? ¿Le dolió la muerte de sus seres queridos? ¿No llora por Lázaro? Entonces asume el dolor y lo hace como instrumento de salvación. ¿Sí? Bueno, es una... Sí, bueno, entonces, entre más unido esté yo a Dios, más dones celestiales voy a recibir. Y el que recibe más dones celestiales, poco a poco se acerca a ser santo, a la santidad. En el Antiguo Testamento, ser santo significaba cumplir leyes. Fariseos, escribas y todos ellos estaban convencidos de esto. Si yo cumplo leyes, si yo guardo el orden, entonces yo soy santo. ¿Sí? En cambio, con Jesús en el Nuevo Testamento, santidad significa que yo participo de la vida de Dios. Cuando Jesús asume la naturaleza que une lo divino con lo humano, me hace capaz a mí de recibir o de estar abierto a la vida de Dios, a la gracia. Y entonces yo soy santo en la medida que dejo que esa gracia me invada. De ahí los sacramentos, que son fuentes inagotables de gracia. La penitencia, la Eucaristía, sobre todo, que son los sacramentos más cotidianos para nosotros, son los que van santificando, nos van transformando en cuerpos gloriosos para entrar al cielo. ¿Sí? Y esto se hace porque por la acción del Espíritu Santo que me transforma interiormente, me diviniza, me purifica del pecado.
Habíamos dicho que el plan de salvación que tiene Dios para con el hombre no se limita a solamente purificarlo del pecado, sino que en primera instancia está esto: divinizarme. O sea, primero me creó a imagen y semejanza suya y quiere que me parezca a Él. Después de que me creó a imagen y semejanza suya, por desgracia acepté el pecado. ¿Sí? Y eso no fue una limitación para Dios, sino que me ofreció en mi misma naturaleza el remedio al pecado, que es Cristo, que se encarna y a partir de su humanidad unida a la divina me salva. No sé si han escuchado algunos prefacios en la misa que dice: la cura al pecado la hiciste en la misma naturaleza humana. O sea, lo que fue causa del mal, tú lo hiciste causa de la salvación. O sea, por mi fragilidad caí o por mi fragilidad caigo, pero también la fragilidad de un hombre, Jesús, hombre Dios Jesús, ha venido la salvación. ¿Se entiende? ¿Sí? En sentido operativo y moral se dice que es santo que vive establemente en la unión sobrenatural con Dios por la fe y el amor. Entonces, que yo sea santo o que yo sea santa, dependiendo, ¿de qué depende? ¿De mi esfuerzo o de la voluntad de Dios? Perfectamente bien contestado. Habíamos hablado de una palabrita mágica, bueno, no sé qué es mágica, pero que sí nos dice todo esto: sinergia. ¿Te acuerdas? Sí. Sinergia. Esfuerzo del hombre, sí, pero también gracia de Dios. Que unidas, caminando juntos, ¿sí?, trabajando a la par, se va alcanzando la santidad o la salvación. Esos son los alcances de la cristología para mí. Es como una especie de entrar en contacto, hacer que entren en contacto cristología con antropología. Jesús con el hombre, Dios y hombre. ¿Sí? Ahora, Cristo es santo no solo en cuanto a Dios, sino también en cuanto a hombre. Recordemos que hemos pensado mucho un Jesús dividido. En cuanto a Dios esto, en cuanto a hombre el otro, pero están en unión. Y hay que aprender a pensar en conjunto, ¿sí? Las dos naturalezas en el mismo Jesús. Ahí está: por la unión hipostática, la humanidad de Cristo tiene la santidad infinita del Verbo, la santidad de Dios. Así, en cuanto hombre, Cristo es santo, porque su humanidad está unida al Verbo y le pertenece. Ese don a la naturaleza humana de Cristo se llama gracia de unión. O sea, hace que aquí viene también el efecto para mí. Dios es santo, hasta digamos el 3 veces santo, ¿verdad? ¿Cómo cantamos en la misa? Santo, 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 el 3 veces santo. Esa santidad se ha unido con la humanidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué ha hecho Jesús de la humanidad? La santificado. ¿Sí? No como, o sea, sí como posibilidad, pero también como realidad. Ha entrado ya a formar parte. Estamos en unión también con Jesús. Dice Gaudium et Spes 22: Cristo de una manera misteriosa se ha unido con cada hombre. Si yo soy hombre o mujer, aquí no vamos a género masculino o femenino, sino hombre genérico. Si yo soy hombre, soy mujer, entonces yo también tengo unión con Cristo, que me santifica y que me ayuda poco a poco a alcanzar su altura. Soy pequeñito, ¿verdad? Moralmente, hablando en cuestión de santidad, soy pequeñito, pero unido a Jesús puedo crecer. No es que la santidad crezca, sino que es que yo poco a poco voy ganando terreno.
O sea, los grados en la santidad no son por parte de Dios. Dios es santo, punto. Sino que santo yo soy de manera gradual. Con la voluntad. Con voluntad y gracia. Voluntad y gracia. Voluntad y gracia. Cristo en cuanto hombre también es santo por la gracia habitual, conveniente porque su humanidad no es santa por sí misma ni se ha transformado en divina, se distingue las dos naturalezas. Llega a ser divina y santa por participación. Cristo tiene plenitud de gracia santificante porque la unión de su humanidad a Dios es la más estrecha y imaginable. Jesús poseía la gracia con toda la perfección posible, todos los efectos, virtudes, dones y operaciones que ésta puede alcanzar. Todas las gracias que tienen los hombres provienen de Él. Esa plenitud se llama gracia capital. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, que hay una naturaleza humana que no es perfecta, no es totalmente santa, sino que cuando Cristo se une, la humanidad de Jesús se santifica por la santidad que ya traía Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Sí? La hace santa y en ella, en esta humanidad que participamos también nosotros, se ha dado la posibilidad para que yo alcance. Es como si usted pone un pastel, ¿sí? Y luego le inyecta, válgase el ejemplo, le inyecta un laxante. Queda el pastel con laxante y luego todos comen los de la fiesta. ¿Y qué pasa? A todos les toca, ¿verdad? Den cuenta, vean, bueno, un poco burdo el ejemplo, pero sí. Vean a la humanidad como el pastel, a la cual llegó Jesús y le inyectó el laxante. ¿Sí? Veamos, nosotros que participamos de ese pastel, nos comimos la rebanada, somos hombres, y también ¿qué nos provocó a nosotros? La diarrea. Bueno, pero ahora veámoslo en cuestiones más, un poco más sanas, ¿verdad? Entonces, el pastel es la humanidad. Jesús, que es Dios, trae la divinidad y la mete al pastel. Yo me como el pastel, soy hombre, por lo tanto también puedo tener los efectos, pero yo no tengo toda la divinidad. Yo no tengo toda la divinidad, sino que Él la participó. Hay guardas el ejemplo, hay un contenedor grande de divinidad y al pastel solamente le puso un poco, un ingrediente, ¿verdad? Una cantidad pequeña de la cual yo participo. Pero yo quiero llegar a tener toda esa cantidad en el contenedor. Entonces me esfuerzo por seguir comiendo de ese pastel. Llames el pastel de Eucaristía. Brava, muy bien. Los Sí. sacramentos. Sacramentos, todo lo que tenga que ver con gracia es el pastel. Lo que se le inyecta al pastel. El pastel sería mi humanidad. ¿Sí? Bueno, vamos adelante. La gracia diviniza al alma en su esencia. Esta divinización se extiende a las potencias del alma por las virtudes sobrenaturales. ¿Aquí qué quiere decir eso? La gracia entra a mi alma. ¿Sí? Yo obtengo la gracia y luego esta se va como extendiendo a todo lo demás. ¿Sí? Cuando yo vivo en gracia, mis actos van a reflejar lo que hay interiormente. Aunque también continúa la posibilidad de que actúe de diverso modo. La gracia me impulsa a hacer el bien, a dar frutos de gracia, pero también continúa en mí la concupiscencia que me inclina hacia el otro lado. Y ahí está el ejercicio de la libertad que puede decidir si continúo siendo con la gracia o me voy para la otra. Traiciono la gracia que me ha sido dada. ¿Sí? Cristo en cuanto hombre está plenamente divinizado por la gracia virtual. O sea, con Cristo no había problema, porque ya siendo Dios y se unió a la naturaleza humana, ella es santo. ¿Qué es lo que hace? Pues vive como su naturaleza le dicta, ¿no? Vive
¿cómo decirlo? Digo, para no caer en herejía. Vive de hombre y Dios en el mundo. Dios, el hombre, con el mundo como tal, hombre y Dios. Porque ya con Jesús la humanidad ha alcanzado una perfección. Ya no es el mismo, ya no es la misma naturaleza caída, ¿sí? Cuando entró el pecado en el mundo, sino que ahora Cristo ha entrado y le ha otorgado la gracia, la ha levantado con su encarnación. ¿Sí? Ahora ya hay algo diferente, hay algo de plenitud en la humanidad. Por eso no podían faltar las virtudes infusas. ¿Qué son virtudes infusas? Una virtud para nosotros se alcanza con esfuerzo y con gracia. Es decir, ¿cómo llamamos virtud? Hábito operativo bueno. Un hábito es repetición de actos. Bueno, eso me hace virtuoso. Por ejemplo, que yo vaya todos los días al trabajo de modo puntual, que entre a mi trabajo a la hora que es, y todos los días, diariamente llego. Eso me convierte a mí en una persona virtuosa, porque me he esforzado. No es fácil llegar temprano. Me he esforzado por levantarme antes, por prepararme bien, por alcanzar el camión o agarrar el carro y llegar puntual. Eso se llama una persona virtuosa, ¿sí? Y lo contrario a virtud se llama vicio. Un hábito operativo malo. La repetición de actos malos. Y aquí un vicio no solamente es el alcohol, las drogas, así son vicios, pero también es, por ejemplo, vicio la impuntualidad, ¿verdad? También es vicio la irrespetuosidad, una y otra vez, insulto una y otra vez, etc. Entonces eso también se convierte en vicio. Para Jesús, en Jesús había virtudes infusas, o sea, Él conocía, Él tenía ya de suyo esas virtudes. ¿Cuáles vamos a ver? Pero no tuvo aquellas virtudes que suponen en sí mismas alguna carencia o imperfección. Por ejemplo, la fe. Jesús tenía fe. ¿Qué es la fe? Aquí hay una discusión, ¿eh? Vamos pensando. ¿Jesús tenía fe o no? No. Fe es creer en aquello que no veo, en aquello de lo que no estoy seguro. O sea, dice el carta de los Hebreos, creer es la fe en lo invisible. Pero Jesús, ¿qué? Ya conocía a Dios, venía del Padre. Entonces Jesús no tenía fe. Le llamamos la visión beatífica. Jesús ya había visto a Dios. Es más, y Él lo menciona siempre. El Padre y yo somos uno. ¿Sí? El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, estaba en una relación perfecta con el Padre. Entonces no podía tener fe Jesús. Hay otros que dicen, pero es que su tradición judía le hacía pensar, nos hace pensar en una situación de fe. Comúnmente los judíos reciben de sus papás la fe, no como ahora nosotros que vienen de la mamá. ¿Cierto? Es más común la mamá que el papá. Ayer, antier, el domingo de la noche, un papá se acercó así bien sincero, ¿no? Padre, ya ve que nosotros nos llama más la atención el fútbol, el béisbol, la tomadera, los amigos, etc. Y las que se encargan de la fe de los niños son mujeres. Que no deberían, pero él es honesto, ¿verdad? Y es consciente. Así están las cosas. Y sí, a veces sufrimos más por las ilusiones o fantasías que nos hacemos que por la realidad. Si usted quiere ser feliz, ya no viva de ilusiones. Acepte lo que tiene en él. ¿Cómo quisiera que mi esposo fuera así? ¿Cómo quisiera que llegara un día con flores? ¿Cómo quisiera que pues no se pierda en su esposo es que no le da ni siquiera una hojita del árbol? Es
Usted así lo quiso, lo aceptó. Mientras no llegue a infringir sus derechos como persona, su dignidad, mientras no lo humille y la pisotee, o sea, todo lo demás es secundario, o no la mate, es lo más secundario. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es ese, ¿no? Entonces, Jesús, fe, no. Esperanza, recordemos que estas fe, esperanza son teologales, ¿verdad? Siempre referencia a Dios. O sea, tenía esperanzas humanas, o sea, para con los hombres, ¿verdad? Que ellos sean uno, que se amen, que se respeten, que me escuchen, pero esperanza es a Dios, porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y penitencia, y aún así hay uno que aún así hay uno que sabe cuántos días, ¿no? sí. O sea, es que también Jesús se pone como modelo nuestro. O sea, es lo que ha hecho la salvación, su sacrificio, sus virtudes, todo. Pero también se pone a nosotros como ejemplo. Porque ¿qué se volvería a poner como a la altura de los fariseos? Hagan lo que les digo, pero yo no me meto. Pero yo no lo hago. No, él se pone primero. ¿Le hacía falta? No. Incluso ni siquiera le hacía falta bautizar. ¿Pero qué fue lo que hizo? Se bautizó en beneficio nuestro, en provecho nuestro, para inaugurar, ¿sí?, su ministerio. Y se pone como ejemplo para nosotros, para entrar también a participar de su vida a través del santo bautismo. ¿Sí? A causa de su plenitud de gracia, Cristo poseía los dones del Espíritu Santo. Él mismo era Dios. Sabemos que donde está una persona de la Trinidad están las tres. En grado excelentísimo y eminente. Y todos los carismas que han tenido los hombres para alguna misión de edificación de los demás. Apóstol, profeta, predicador, doctor, pastor. Jesús era todo. Ya bueno, la distribución de dones luego en cada uno por entidades, porque somos distintos. Jesús era Dios, lo era, digamos, todo. Pero nosotros no somos Dios, somos humanos que cuentan con la gracia de Dios por participación. Dios nos hace el favor de darnos algo de su vida. ¿Sí? Entonces, algunos son apóstoles, algunos profetas, algunos predicadores, doctores, pastores. La multiplicidad, porque somos el único cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Jesús. Vamos. Jesús es santo también en sentido operativo y moral. Ahí va lo que decíamos. Completa identificación de su voluntad humana con su voluntad divina en lo grande y en lo pequeño. Por eso se bautiza, por eso se va al desierto a ayunar, por eso cumple hasta las mismas prescripciones de la ley. Cuando lo critican, ¿por qué tú no das el impuesto a César o el tributo? O sea, manda a Pedro que saque el pescado, va abriendo la boca, saca la moneda, paga por ti y por mí. Para que quede claro, yo vengo a cumplir todo. No estoy aparte, ¿verdad? No soy un privilegiado, no soy del pueblo, pero también soy Dios. Mucho de eso tendríamos que aprender nosotros los sacerdotes. Mucho. Sí, somos representantes de Cristo, ministros de Dios, pero también somos parte del pueblo. No hay distinción como si fuéramos clase superior y clase inferior. No, somos todos con un servicio. No hablo de eso. El magisterio ha enseñado en varias ocasiones que Cristo no tuvo pecado. Es semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Y estuvo libre también del pecado original y del fomes peccat y la inclinación, por lo que en él la sensibilidad estaba siempre perfectamente subordinada a la gracia. El problema del hombre es que vive dividido.
En Cristo hay una integridad. Piensa, sabe lo que Dios quiere, lo piensa, lo acepta y lo hace. En cambio yo sé lo que Dios quiere, a veces lo acepto y a veces no, a veces lo hago y a veces no. ¿Por qué? Porque vivo dividido, ¿sí? Vivo inclinado y está como esas películas, esas caricaturas, ¿no? El angelito de este lado, el diablito de este otro, ¿verdad? Y a veces así, ¿verdad? Se miran los dos ambos, ¿no? Exactamente, sí. Con alguno de los dos se quedaban, sí, angélicamente. Sí, es que miren, hay una palabra con la que se identifica a Jesús. Sí, hay un más. Jesús es el Logos. ¿Han oído? ¿Han escuchado esta palabra? El Logos. Cristo Logos del Padre. Palabra. Logos, palabra. ¿Sí? Entonces, el que vive de acuerdo con el Logos se vuelve logikos. Son palabras griegas. Logikos. Entonces, el que vive conforme a Jesús. ¿Sí? Pero el que vive a Logos, y por A es alfa privativa, ¿sí? Quiere decir que es alógicos. Alógicos en español mexicano significaría, bueno, no, en español significaría estúpido. Alógico, ilógico, irracional, estúpido. No es peyorativo, es una realidad, ¿sí? Bueno, ya en mexicano pues ya sería con P, ¿no? Pero es el que no vive conforme a Jesús. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Logos es Cristo. Si yo vivo de acuerdo a Cristo, soy lógico, soy coherente, vivo conforme a Él. Pero si yo vivo privándome del Logos, vivo de manera alógica o ilógica. Por lo tanto, me vuelvo estúpido. O esto, ¿verdad? No vivo de acuerdo a Jesús. Y vean que el pecado nos vuelve eso, tontos. Y lo podemos ver a todos los niveles. Poder. El que se enferma de poder se vuelve estúpido también. Luego cae en una serie de cosas, permitiendo venir tonterías, ¿verdad? El que se enferma de placer, lo mismo. La bebida, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y el tener cosas, acumular, pierdo la razón. Todo eso me hace perder la lógica. Por eso me vuelvo estúpido. Entonces Cristo no solo no tuvo pecado, sino que era impecable, porque las acciones son de la persona. Si Cristo pudiera pecar, sería Dios quien pecaría. Además, Cristo gozaba de la visión de Dios beatífica, o sea, que supone la imposibilidad de rechazar el bien infinito. Entonces, Dios, ¿hay algo que Dios no puede hacer? No puede pecar. Entonces, ¿es una imperfección de Dios no poder pecar? No, porque o sea, sería un absurdo. O sea, la bondad perfecta que pecar. Ahí se acabaría, se caería todo el edificio. Un Dios que peca, un santo que peca. Digo, santo en imperfección, ¿verdad? No, nosotros pues, nos vamos santificando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien o ya los revolcamos? ¿No? Vamos bien. Como Cristo tiene dos naturalezas perfectas, tiene dos modos de conocer, uno infinito y divino y otro humano. Por eso,
hablamos del conocimiento humano de Cristo. ¿Sí? Cristo era Dios, sabía que era el Hijo de Dios, pero también pudo experimentar el proceso del conocimiento. ¿Sí? ¿A través de qué? De los sentidos, de su corporeidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre. José le enseñó el oficio del carpintero, supo trabajar la madera. ¿Sí? Pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre y amó con corazón de hombre. Tuvo ciencia adquirida aparte de los sentidos y de la experiencia. Y conforme fue creciendo, le dijeron: esta es tu mamá, este es tu papá. ¿Sí? Tuvo que ir conociendo cómo comer. Es que se dice que Dios en Cristo aprendió a vivir como hombre. Ciencia de visión beatífica propia de los bienaventurados. Yo digo lo que veo en el Padre. Y ciencia infusa o profética proviene directamente de Dios por la comunicación de algunas ideas a la mente humana, la inspiración, la revelación. Esto no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre. Yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se entiende? Ciencia adquirida, la que conocemos, ¿verdad? Ciencia de visión, la que ya había visto con el Padre. ¿Sí? Y la ciencia infusa, lo que el Espíritu Santo le inspiraba por voluntad de Dios. A nosotros, ¿cómo nos falta? La infusa la tenemos. La infusa la tenemos, pero no de modo pleno. La vamos recibiendo, ¿no? O sea, tengo este problema, no sé qué hacer, y de repente, ¡paz! Ya sé qué hacer, voy y lo hago, y soluciono el problema. ¿Cómo le dice? ¿Quién sabe? Inspiración. Ciencia adquirida, pues se fue conociendo, y por eso es lo que estamos haciendo eso, ¿no? El niño, ¿verdad? Que no toques la vela que te vas a quemar, no toques la vela que te vas a quemar, no, hasta que la toca, aprende que se quema, que eso duele, que los dos tienen que hacer. Entonces ya sabe, al fuego me le retiro. Así fue conociendo también Jesús. La crítica histórica, el protestantismo liberal, Lutero y sus secuaces, y el modernismo han sostenido que Jesús padeció en cuanto a la fecha del fin del mundo y en cuanto a la naturaleza de su mesianismo, teorías condenadas por San Pío X en la encíclica Pascendi de 1907. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen que, como en el Evangelio está dicho, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Eso solamente lo sabe el Padre. Pero vamos a ver a qué se refería. La existencia de un error en Cristo implicaría que no es Dios, que no es la verdad. Entonces no tuvo ni error ni ignorancia. Los padres de la iglesia, Cristo no ignoraba la fecha del fin del mundo, sino que ni quería ni debía revelarlo. En el catecismo leemos: lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Solo lo sabe mi Padre, y aquel a quien mi Padre se lo quiera revelar. Por eso debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Porque imagínense, fíjense hermanos, si los milenaristas tuvieran la razón, ¿quiénes son los milenaristas? Los que cada milenio dicen se va a acabar el mundo. Sí. En el año 1000 hubo una teoría, en el año 2000 también, y cuando venga el 3000 también va a haber uno va a decir. Entonces, si tuvieran la verdad, ¿qué haríamos un día antes de que llegara el año 2000? A compensar rápido, si no, ya me arrepiento porque ya mañana se acaba el mundo. Y antes, ¿qué queríamos? Desorden total. Si ahorita padecemos mucho de temor de Dios, imagínense cuando supiéramos qué día se va a acabar el mundo. No, pues ahorita de mientras vámonos, ¿verdad? Pero un día antes, padres, sacerdotes, todos sentaditos confesando, y filas y filas y filas y filas, ¿verdad? Entonces, esto ocasionaría también desorden. Nada, solo lo sabe el Padre,
Saberlo el Padre, pues también sabe el Hijo y el Espíritu, pero solamente lo va a revelar a quien Él quiere. Por eso su misión no era esa de decirte mañana se acaba. ¿Qué sigue? Ya se acabó la pila. Una línea. No. A partir del siglo XX, especial interés por la conciencia que Jesús tenía de sí mismo. Si se sabía hijo de Dios y de sí. Unos autores niegan que tuviera conciencia de su divinidad. Otros sostienen que desde una inicial ignorancia iría poco a poco tomando conciencia de ser hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Estas son dos posturas. Que siempre supo que era hijo de Dios y que venía a salvar al mundo. O sea, la segunda teoría, no la primera. Bueno, yo recuerdo que hace algunos años yo escuché que un sacerdote comentaba que, o sea, nació como todos y que Dios le permitió que tuviera una infancia y que poco a poco, en el límite de los años, se fue dando cuenta de su divinidad. Eso es lo que yo escuché. No sé si es así. Hay un solo yo en Jesús, ¿verdad? A eso se refiere la conciencia. Yo soy consciente, yo. El yo es la conciencia. ¿Sí? Yo hice esto, yo hice lo otro, yo no hice aquello, yo. Por eso hacemos la noche el examen de conciencia, ¿verdad? Entonces, en Cristo solamente hay una conciencia, porque es una sola persona. Tiene dos naturalezas, sí, pero es uno solo, una conciencia, un yo. Entonces, ya el hecho de ser ese yo ya se reconoce a sí mismo, ya sabe quién es, ¿vale? Pero obviamente al entrar en la naturaleza humana, la humanidad le va dando la pauta también para desenvolver el misterio. Como dijimos, ¿no? Fue conociendo también conciencia adquirida. A través de los sentidos poco a poco iba conociendo. Pasa lo mismo, por eso se ha llamado la segunda teoría. Sabía quién era, pero poco a poco lo fue sacando a relucir. Es como esos consejos que nos da siempre de manera psicológica, ¿no? Que conócete a ti mismo, descubre quién eres, tus potencialidades, y luego seguro de ti mismo vas a vivir feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo similar. Porque fíjese bien, muchos de nosotros no somos felices o no éramos felices porque tratábamos de llenar una expectativa de otros. Y nos perdíamos a nosotros mismos. Desvividos por contentar al papá, a la mamá, al marido, al novio, a la novia, a la tía, a la abuelita, ¿no? Y hasta que yo después digo, bueno, pero yo no quiero hacer eso. Yo no soy para eso. A mí no me llama la atención eso. Yo lo que quiero es eso. Cuando ya sale ese yo, me siento bien, me siento tranquilo, feliz, motivado en hacer las cosas. Ejemplo, ¿verdad? El sacerdote amargado. Y de que esos hay muchos ejemplos, ¿verdad? Señal que o está pasando una situación difícil que no ha solucionado desde hace mucho tiempo, o señal que no supo identificarse con su ministerio, ¿no? Y por eso vive arrastrando la toalla, amargando, regañando a la gente, no haciendo nada, bla, bla. ¿Por qué? Porque no se ha identificado con él, o porque en su momento lo que quiso fue contentar a otro. O vio deslumbrar la figura del sacerdote y se enamoró de esa figura, pero su misma condición, su mismo ser, no era para eso. Qué triste, sí. Lo mismo con los casados, ¿eh? Quizás no tenían la vocación de ser esposos o esposas, pero ahí estaban, ¿verdad? Entonces ya descubro, no, pues es que yo no, porque compartir la vida con otro, no, pues es que, y luego vienen problemas y también vienen o sea, es una forma de invitarnos a la identificación con el propio yo. ¿Quién soy yo de ver? Y en la medida que yo sé quién soy,
sé mis límites, sé mis posibilidades y puedo trabajar un poco. Por eso se hablaba, ¿no? al inicio, ¿verdad? Por los cambios, los perfiles. Esta parroquia necesita este párroco. Yo le pongo este otro, pero bueno, Sí. ya hablaré más. Ese proyecto ahí. Jesús en su conciencia humana tenía un claro y verdadero conocimiento de sí. Hijo de Dios venido al mundo para salvarnos. Se ve cuando ya tenía 12 años. Sí. ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre a atender las cosas de mi padre? María no entendía, pero todo lo guardaba en su corazón. Además, nunca aparece un yo humano de Jesús y otro yo del Hijo de Dios. Yo humano, yo divino. No, es un solo yo. Y Jesús utiliza a menudo la expresión revelada a Moisés: yo soy. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy. Y el yo soy es nombre de Dios. Fue el que le dio a Moisés para que se presentara ante el faraón. Dile que yo soy el mismo. Yo soy el que soy. Manifestando así que es Dios. Por lo tanto, ¿sabía o no sabía quién era? Sí, sabe. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Cuánto falta? Faltan 5 minutos, todavía lo hacemos. Y otras características. Menos para dejar el tema introducido. Ahí está. Ahora, ¿cuántas voluntades en Jesús? Voluntades en Jesús. Sí, esa es una herejía. Para ganarse a los monofisitas, Sergio de Constantinopla, monofisita es una sola naturaleza. Monofisismo, una sola física, una sola naturaleza. Sergio de Constantinopla enseñó que Cristo tenía una única operación. Monotelismo, buscando la unidad religiosa, el emperador Heraclio dejó de hablar de monoenergetismo y pasó a sostener que había una sola voluntad en Cristo. Lo impuso a toda la iglesia. Historia. ¿Sí? Mono, una sola voluntad. Error. En Cristo hay dos: voluntad humana y voluntad divina, porque tiene dos naturalezas. Y entonces, pero en Cristo esas dos voluntades, ¿cómo están? Armonizadas. Como deberían estar mi voluntad con la de Dios, pero a veces no está. Porque voy contra la voluntad de Dios. Máximo el Confesor, ese es el campeón contra el monotelismo, contra los que profesaban una sola voluntad, consiguió que el Papa Martín I convocara un concilio en Letrán que condenó ambos errores. En el año 681, el Concilio Ecuménico de Constantinopla III los condenó solemnemente. Se dan en él, en Cristo, dos voluntades y dos operaciones naturales, sin división, sin cambio, sin separación y sin confusión, como la unidad de las dos naturales. Voluntad humana y voluntad divina. Solo que en Cristo, ¿cómo actúan? Armónicas. Una sostiene la otra sostiene la otra. ¿Sí? Lo que no sucede en nosotros. El Verbo asumió la naturaleza humana perfecta y la voluntad libre pertenece. Ahora, por eso lo vemos en Getsemaní, casi que echamos de patas. ¿Yo no? Está la voluntad humana, divina, está la voluntad humana. Jesús conoce, sabe lo que va a pasar. Y que dice: aparte de mí este cáliz. O sea, probó el sufrimiento, probó el dolor, la angustia, ¿verdad? No lo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está, el rendir mi voluntad a la de Dios. Y así obedeció incluso hasta la muerte, y una muerte. Porque entonces el sacrificio de Cristo no tendría valor si solamente fuera la voluntad divina. Entonces le decimos así en México, pues así que chiste.
Y es que es la misma excusa que nosotros tenemos, ¿verdad? Presentamos a Jesús. Dice, ay, Padre, pero pues Jesús era Dios. No, pero también era hombre. También fue tentado, ¿no? Como nosotros, en el desierto. Con las mismas tentaciones que nos llegan a nosotros. Poder, placer y tener. Él nos muestra cómo vencer. Porque su voluntad está unida a la ¿Una qué? De modo esencial a la integridad y perfección de la naturaleza humana. Así tiene un querer divino común con el Padre y el Espíritu Santo. Acuérdense de que es hagamos al hombre, hagamos, ¿verdad? Propio de la naturaleza divina y un querer humano propio de su naturaleza humana sumida. Por eso llora, porque Lázaro murió, porque quería, ¿verdad? El amor humano estaba también allí, ¿sí? Quería Lázaro. Pero aquí lo importante es que no se puso como nosotros, ¿verdad? ¿Por qué te lo llevaste? Lloró porque le tenía afecto a Lázaro, ¿sí? Pero su voluntad unida a la de Dios, pues le daba sosiego. Yo sé dónde está, yo sé qué pasó con él. Es más, lo resucita. Ven, échate todavía unas cascaritas conmigo. La libertad humana de Cristo. Doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Que Cristo sea libre no significa que pudiera pecar. Elige siempre el bien con dominio sobre sus actos porque su libertad es perfecta. Ah, caray. La libertad perfecta es la que no puede pecar. La verdadera libertad es el ejercicio de tu ser, de lo que tú eres, para lo que tú estás haciendo. El pecado en ti es una esclavitud. ¿Sí? Te dejas dominar, te sometes a. Pero si tú fueras realmente libre, bueno, sí, que ejercieras tu libertad en plenitud, ¿qué elegirías siempre? Porque toda la voluntad del hombre, filosofía, tiende al bien. ¿Sí o no? Queremos el bien. Solamente que el pecado entra, la tentación entra, me pone un bien aparente para que yo lo pueda elegir. Y por eso lo acepto. Por eso es el engañador, el mentiroso, el Satán. Porque me muestra, mira, droga, se te va a acabar los problemas, los vas a olvidar. Ah, pues le elijo ese bien. Pero al final me da la vuelta cuando me revela lo que es malo. Pero de suyo el hombre siempre tiende al bien. Por eso sí, la libertad, la que hacemos de modo perfecto es para elegir. Y de hecho, en nuestro interior siempre tenemos ese anhelo del bien pleno, del que no se acaba. Y eso únicamente lo encontramos en Dios. Porque miren, su papá y su mamá ya se murieron o van a morir. Eso es una realidad. Los hijos que usted tiene se le van a casar y se van a ir, o van a hacer su vida. Entonces, ¿qué le queda? El esposo también se va, o luego la deja, o lo deja. ¿Qué le queda? Usted libre, y en su interior, si usted llega a descubrir a Dios como la fuente de su objetividad, de su libertad, de todo, usted va a tener felicidad inagotable. Porque no dependerá de lo que es externo, sino dependerá su estado de ánimo, su salud, todo de sí mismo. Pero porque está Dios ahí. Por eso esos letreritos en las casas. Donde hay fe, hay ¿sabe qué? Donde hay amor, está Dios, donde está Dios, no falta nada. ¿Por qué ven así? Porque nos deja pensar vivo. Y eso es bueno. La voluntad humana de Cristo siempre sigue su voluntad divina sin hacerle resistencia en oposición, sino que por el contrario está siempre subordinada a esta voluntad omnipotente.
sea, lo más puede lo menos, ¿verdad? Y lo menos entra con lo que es más. En Getsemaní, cuando Jesús dice, no se cumpla mi voluntad sino la tuya, no hay oposición de voluntades, sino que su inclinación sensible o su sensibilidad podían apetecer algún bien distinto del querer divino, pero estaban enteramente sometidas a Él por el acto libre de su voluntad racional humana. Es lo mismo que vemos. Constantinopla III confesó dos operaciones naturales sin división, sin cambio, sin separación, sin confusión, en el mismo Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Esto es una operación divina y otra operación humana, en uno solo. Santo Tomás de Aquino, la naturaleza es el principio de la operación. Por eso en Cristo no hay una sola operación por ser un único sujeto, sino dos operaciones porque son dos las naturalezas. No el esfuerzo de la anterior. Como todo hombre puede realizar todas las acciones humanas naturales. ¿Jesús iba al baño? Sí. ¿Comía? Sí. No vayan a creer como una ocasión, yo participé en varios preseminarios como seminarista para ayudar a seleccionar a los muchachos, ¿verdad? Y luego me encontré una vez con un muchachillo que iba al menor llorando. Pues, ¿qué tienen? Así ya no voy a ser padre, ya me voy a enviar a mi casa. Bueno, extraña a su familia, se va. Dice, no, es que ya fui al baño. Está bien, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso? No, pues es que ya fui al baño y yo pero ya no tengo vocación. O sea, pensaba que los sacerdotes no íbamos al baño. No me imagino cuánto tiempo duró el seminario sin ir al baño, aguantándose. Pobrecillo. ¿Sí? Pero, o sea, acciones humanas naturales. Comía, se cansaba, dormía, comía, digería y iba al baño. Y como todo hombre en estado de gracia puede realizar obras sobrenaturales, los milagros. Todas estas acciones son propias de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como las acciones humanas de Cristo eran libres y nacían del inmenso amor del Padre que el Espíritu Santo había fundido en su alma, todas ellas eran meritorias, es decir, eran dignas de alcanzar el fin al que las había ordenado el designio divino. Antes de su resurrección, Cristo mereció para sí mismo aquellos bienes que aún no poseía, glorificación y exaltación de su humanidad. También mereció para nosotros la salvación, mereció la gracia para todos los hombres, pues a este fin estaba ordenada la encarnación del Verbo. O sea, porque Él dijo sí, porque obedeció al plan del Padre, porque sometió su voluntad a la del Padre, mereció ser glorificado y exaltado. Dice Filipenses, ¿no? Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo glorifica y lo exalta por su obediencia, porque sometió su voluntad a la del Padre. Y así mereció para Él mismo glorificación y para nosotros salvación. Y también gracias para que nosotros pudiéramos ser glorificados, exaltados, salvados y llevados al cielo junto. Hasta ahí, ¿qué les parece? Finalmente, con esta terminamos. En el orden físico se sirve de gestos y palabras humanas. ¿Qué utilizaba mucho Jesús? Las parábolas. Comparaciones de la vida ordinaria para dar un mensaje divino. Para que todos lo entendieran. La vid y los sarmientos, el pastor con las ovejas, el grano de mostaza, para hacer milagros, ¿verdad? ¿Cómo le devuelve la vista a un ciego? Agarra tierra, pone saliva, hace lodito, se lo pone en los ojos, órale, un maquillaje ahí rápido, sana, ve, enjuágate con agua, milagro. Estas acciones humanas, en cuanto son instrumentos de la divinidad para realizar obras propias de la omnipotencia divina, se llaman en teología teántricas.
Teos, en griego Dios. Andros, hombre. ¿Alguien se llama aquí Alejandro? ¿No? ¿Tienen alguien que se llama Alejandro? Alejandra o Alejandro, sí, muy bien. Teátricas, son obras humano-divinas o divino-humanas. Teátrico, es lo mismo, teandro, ¿sí? Alejandro, Alejandra en griego significa protector de los hombres. Dígale su misión al Señor Alejandro. Alexein, proteger, cuidar, custodiar. Andros, hombres. El que cuida, protege, defiende a los hombres. En el orden espiritual, la divinidad se sirvió de su querer humano y de sus palabras para perdonar los pecados y de sus acciones humanas para comunicar la gracia. Aquí están los sacramentos. Acciones humanas que por gracia de Dios, por intervención divina nos otorgan. En todas estas acciones, la causa eficiente principal es la naturaleza y el poder del Verbo, que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, y la unidad de Cristo es la causa instrumental. La gracia es divina y los medios por los que recibimos la gracia son humanos, a nuestro alcance. Si no, no podíamos recibir gracia. Si no, Dios utiliza lo humano para comunicarse. ¿Quién entendería el lenguaje divino? Por eso dijimos, ¿verdad? El intercambio de idiomas, la comunicación de idiomas. Jesús, Dios, traduce al hombre lo divino y traduce a Dios lo humano. Por hoy, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Que descansen en paz.